Cecilia quiere comenzar contando un poco cómo fue esa reunión y qué sucedió. Cecilia Tovar. La reunión fue en 1965 en Lima, en lo que era el seminario de Chacrasana en Chaclacayo. Y vinieron de todos los países de América Latina. Y allí la batuta la llevaba Don Padim, un obispo brasileño benedictino, vestido todo de blanco así, y Gustavo Gutiérrez. Estuvieron en esa reunión varias personas, eran como 20 creo, de toda América Latina. Y había dos vertientes, pues como sabemos, ¿no? La vertiente del MIEC, Pax Romana, y la vertiente de la JEC Internacional. Y allí acordaron unificar los secretariados latinoamericanos. Yo no recuerdo, yo acababa de entrar al movimiento, llevaba 2 años en UNEC, estábamos en el equipo dirigente, fuimos 4 o 5 personas de Perú, pero más como equipo de apoyo, porque ahí los movimientos antiguos y la gente antigua tenía la voz cantante. Entonces es lo que yo recuerdo y bueno, me acuerdo que había gente de Brasil, de Chile, de varios otros lugares. Y eso es lo que podría decir de esa reunión. No tengo notas, ya no tengo ni fotos, simplemente el hecho, ¿no? Gracias, Ana María. Sí, el encuentro de Montevideo en verano de 1967 fue muy importante. Fue un encuentro de todos los movimientos, vinieron delegaciones de los diferentes países. Brasil estaba en dictadura, vinieron exiliados brasileños, pues, recuerda, Luis Alberto estuvo y también Darcy Ribeiro. Y tuvimos una reflexión, fue larga la reunión, tuvimos una reflexión muy importante. Yo quería hacer un poquito un recuerdo hacia atrás. En el encuentro del 65 con Don Padim en Chaclacayo, uno de los temas importantes era la metodología del movimiento, la revisión de vida. Y eso me acuerdo que se dedicó un buen tiempo a reflexionar sobre esta metodología y que era compartida por los dos movimientos hasta entonces. Bueno, regreso a lo de Montevideo. En Montevideo mi recuerdo, además de la intensidad de la reunión, los amigos, todo, fue que Gustavo Gutiérrez dio una charla sobre las líneas pastorales de la Iglesia en América Latina, que después fue una de las publicaciones del MIEC, la Pastoral de la Iglesia en América Latina. Está publicada por el Secretariado de Montevideo. Y una cosa más anecdótica, yo tomaba muchas notas en ese tiempo, podía escribir rápido, y tomé notas de la charla y después las pasé a máquina y Gustavo las revisó. Y entonces ese folleto del secretariado me lo dedicó luego, no sé si se lee porque es muy pequeña la letra, ¿no? Ahí hay una dedicatoria de Gustavo que me dice: para Cecilia, sin quien estos apuntes no habrían sido impresos. Esto fue en Lima en diciembre del 68, cuando esto ya salió. Entonces, me parece que había una intensidad de reflexión, ya Lucia lo ha dicho, muy grande en el movimiento, no solo reflexión social y política, sino también reflexión teológica. Este escrito es lo primero que se publicó sobre teología de liberación de Gustavo Gutiérrez. Lo primero que él publicó sobre ese tema fue esto. Todavía no se llama Teología de Liberación, pero está recogido luego en el libro Teología de Liberación en 1971, retrabajado por él para ese libro.
porque siempre la idea fue que era una teología ligada a la pastoral de la iglesia. La pastoral de la iglesia, la práctica de la iglesia es la que motivaba una reflexión teológica. Y así es que nace la teología de la liberación de Gustavo. Perdón, también yo estoy muy ronca. Quería hacer un apuntito más, y es que también yo viví la experiencia en el movimiento de tener, como ha contado Lucia, una sección de mujeres y otra de varones. Y Gustavo explicaba que él había mantenido un tiempo eso, porque cuando estábamos juntos, hombres y mujeres, las mujeres no hablábamos, al menos no todas. Entonces, realmente, bueno, es algo cultural, pero todavía se da en el país, ¿no? Pero para promover la expresión de las mujeres le parecía importante tener todavía encuentros separados. La vida comunitaria era conjunta, pero había a veces encuentros de reflexión eran separados, hasta el año 66 creo, máximo, ¿no? Pero yo me acuerdo de un famoso encuentro en que estuvimos mujeres y hombres separados, que fue sobre caridad y amor humano, que también hubo una pequeña publicación luego, no del secretariado, sino de Perú, ¿no? Pero eso fue también una experiencia ya ligada a la preocupación por la liberación femenina que existía en ese momento ya en Gustavo y en algunas de nosotras embrionariamente, ¿no? Y que llevó luego, bueno, a una práctica diferente. Gracias. Sí, yo quería decir que ese trasfondo de la democracia cristiana en los viejos tiempos, o sea, al inicio del movimiento, es cierto. Y hay algunos lugares en que la democracia cristiana sí prosperó y tuvo, por ejemplo, ya mencionaban a María, Chile y Venezuela. En otros lugares la democracia cristiana era más pequeña, es el caso de Perú. En Perú hubo una democracia cristiana que ellos, a las cuales pertenecieron muchos amigos que después derivaron a la izquierda, pero se fueron formados en ese pensamiento social cristiano. Pero luego se dividió y la rama más progresista de la democracia cristiana se fue a la izquierda y la rama conservadora se convirtió en el Partido Popular Cristiano, que es de extrema derecha. Entonces, al inicio, es cierto, cuando yo entré al movimiento, había gente de la democracia cristiana en la universidad que pensaba que la gente del movimiento católico debía naturalmente ir a su partido. Esperaban eso. Pero hubo una reflexión teológica, es decir, sucedió algo que nosotros estamos dando por sobreentendido o mencionando demasiado rápidamente, y fue el concilio. El concilio trajo a la iglesia el trabajo teológico de muchos teólogos que durante décadas habían sido incluso perseguidos, como Congar, Chenu, Ranner mismo. En el movimiento trabajamos mucho los temas del concilio. En Perú trabajábamos todas las sesiones y tuvimos un seminario sobre el concilio como tal. Bueno, y lo que plantea Congar es la llamada teología de la distinción de planos, y está en este librito. Y es que la fe, por supuesto, motiva a la política y los cristianos deben comprometerse políticamente, pero no tienen por qué formar partidos cristianos o católicos. Deben comprometerse con otras personas, sean o no creyentes. Eso, Silvia ha dicho algo por el estilo, lleva a una acción
con mucha otra gente muy diferente, no cristiana. Y en el Perú yo viví eso en los años de la universidad, cuando justamente formamos movimientos universitarios que no eran de la democracia cristiana. Y ahí la izquierda de la democracia cristiana, algunos vinieron con nosotros y otros se resintieron tremendamente. Pero empieza entonces una línea de compromiso político inspirado en un pensamiento mundano, profano, no religioso. Y la doctrina social de la Iglesia, decimos, no es una ideología política, sino una orientación ética para la acción del cristiano. Aún ahora, el Partido Popular Cristiano que tenemos acá dice que se basa en la doctrina social de la Iglesia. Pero, bueno, depende cuál, porque se basa en la doctrina social muy antigua, o sea, les falta ponerse al día con varios papas. Pero el asunto es que esa doctrina social que para nosotros es sumamente importante, yo estoy pensando ahora en Laudato Si, en Fratelli Tutti, que son fundamentales, no son un llamado a constituir un partido cristiano, sino un llamado a entrar en la política, a influir en la política, a hacer una política más ética, con más amor al prójimo, pero con otras personas, sean o no creyentes. El hecho de que la mayoría en nuestros países haya sido católica ha podido llevar a un equívoco, pero desde muy pronto nosotros hemos tenido contacto, digo, el movimiento, creo que en varios países, ha tenido contacto con personas no creyentes, con marxistas, con personas liberales o no creyentes. Y entonces, al menos en Perú, no existió esa tradición social cristiana. Creo que esa tradición social cristiana marca la idea de que, por ejemplo, los sacerdotes tienen que dar un cierto... Yo me acuerdo de las discusiones que hubo sobre la posición de Camilo Torres, como si los sacerdotes deben dar un ejemplo de compromiso cristiano o una opción política en tanto cristianos. Y nosotros decíamos, no, en todo caso, o lo mismo con Cristianos por el Socialismo, que era una especie de democracia cristiana, era como tratar de reconstruir la democracia cristiana, pero desde la izquierda. Y podía ser muy importante en un momento en que había una lucha tremenda en Chile, es decir, manifestarse políticamente como cristianos puede ser posible, pero no en el sentido de tratar de plantear una opción de cristianos en la política. Una voz cristiana en la política, en momentos álgidos, es indispensable. Creo que eso quiso hacer Cristianos por el Socialismo. Pero en Perú también, en el momento de la violencia más tremenda de Sendero Luminoso, muchos movimientos católicos, entre ellos, por ejemplo, el MILLARC, que se ha mencionado, pero muchos otros, GEC, UNEC, profesionales, en fin, una serie, publicamos comunicados sobre, por ejemplo, sobre la masacre de los penales, sobre la violencia contra, o sea, la violencia senderista y lo que significaba, y condenamos eso, pero no llamando a una organización política solo de cristianos, sino amplia, de todo tipo de personas. También el Papa llama a todas las personas de buena voluntad. Creo que eso es importante para no encasillarnos. Y entonces esa etapa democristiana del movimiento, que fue muy marcante, muy importante, en Perú no se dio tanto. Hay algunas figuras democristianas importantes del pasado, sí, pero no fue pues tanto como Eduardo Frei o Caldera o la gente, no, Venezuela y Chile que fueron... eso quería recordar, porque fue toda una reflexión teológica y política la que llevó a eso.
no voy a hablar ahora de la teoría del foco, porque en Perú tuvimos una experiencia de guerrillas el año 65. En 3 meses las deshicieron. Y hubo un pedido de pena de muerte al cual nosotros, como católicos, nos opusimos a la pena de muerte, pero no entramos en la guerrilla, el 65. No entramos en ese movimiento. Fue un movimiento, como les digo, muy heroico, muy breve, y hubo 2 ramas de él, una salida del APRA, izquierda que salía del APRA, y otra, Ejército de Liberación Nacional, cuyo fundador fue nuestro actual canciller. El canciller de Perú ahora, Héctor Béjar, fundó el Ejército de Liberación Nacional con el poeta Javier Heró, y trataron de lanzaron una de los brazos de la guerrilla. Fueron derrotados, les digo, en 3 meses, y después hicieron una evolución. Javier Heró no, porque la mataron en el río, pero Héctor Béjar hizo una evolución hacia la democracia. Sin embargo, ahora lo quieren censurar por haber sido guerrillero hace 60 años. Es un problema en América Latina esta. Entonces, aquí tuvimos esa experiencia de guerrilla, y luego tuvimos la experiencia mucho peor de Sendero Luminoso, ¿no? Pero eso es en otra década. O sea que yo me quedo en los años del concilio, 65, 66, 67, y ahí el 65 vivimos la guerrilla acá, y luego se constituyeron partidos de izquierda, ya no guerrilleros, sino de izquierda.